Hay algo en el desierto que no aparece en ningún mapa, algo que espera, algo que respira con la arena y se mueve con el viento. Lo sé porque lo sentí, lo escuché y casi no salgo para contarlo. Bienvenidos a Sombras en el Espejo Roto. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Quiero que apagues las luces, que te pongas cómodo, porque lo que vas a escuchar esta noche no son cuentos inventados, son testimonios reales de personas que cruzaron la frontera y encontraron algo que no debería existir. Mi nombre es Verónica Salazar. Nací en Oaxaca y hace 3 años tomé la decisión más difícil de mi vida. Mis 2 hijos se quedaban cada día más flacos, más callados, más tristes. El dinero no alcanzaba. Las oportunidades no existían. Así que junté todo lo que tenía, pedí prestado a mis hermanos y contraté a un hombre que prometía llevarme hasta Phoenix sin problemas. Un coyote. Le pagué hasta el último centavo que poseía. Nadie me advirtió que lo peor del cruce serían los agentes, ni la sed, ni las piedras que destrozan los pies. Lo peor sería algo para lo que no existe preparación, algo que 3 años después todavía me quita el sueño. Éramos 11 almas en ese grupo, 11 personas comunes con la misma hambre de futuro, madres, padres, jóvenes con los ojos llenos de esperanza y el estómago vacío. Partimos una noche sofocante de agosto desde un poblado cercano a Nogales. El guía se llamaba Javier. Tenía el rostro duro de alguien que ha visto demasiado. Antes de arrancar, nos dio sus reglas. Silencio absoluto, nada de pantallas encendidas, hidratarse constantemente y, sobre todo, jamás alejarse del resto. Cargaba una mochila liviana. Dentro llevaba lo esencial: agua, algo de ropa y una fotografía arrugada de mis niños. Esa foto era mi motor. La tocaba cada vez que sentía que las piernas no daban más. Las horas iniciales fueron un calvario silencioso. El cansancio se acumulaba en cada músculo, pero nadie se quejaba. Avanzábamos como sombras detrás de Javier, quien consultaba su GPS con frecuencia. Entre el grupo había una mujer llamada Lucía, originaria de Michoacán. Nos acercamos casi sin querer. Hablábamos en susurros para espantar el miedo y la fatiga. Ella también había dejado hijos atrás, uno de 15, otro de 12. Ese dolor compartido nos unió al instante. Cerca de las 2 de la madrugada, Javier indicó una pausa. Habíamos alcanzado lo que él consideraba la mitad del trayecto. Me quité los zapatos con cuidado. Las ampollas ya se habían reventado y cada paso era una punzada. Lucía sacó una venda de su bolsillo y me envolvió los pies con una delicadeza que casi me hizo llorar. En medio de toda esa oscuridad, ese gesto diminuto brillaba más que cualquier estrella sobre nuestras cabezas. Retomamos la marcha. Media hora después, Javier se congeló. Levantó el puño cerrado en el aire, la señal de alto. Todos nos detuvimos con el corazón golpeando las costillas. Algo hay más adelante, murmuró casi sin mover los labios. Nadie se mueva, nadie respire fuerte. Se adelantó solo, tragado por la negrura del desierto. Regresó con la mandíbula apretada y los ojos inquietos. Había un campamento al frente. No podía determinar si era de rancheros o de la patrulla fronteriza. La única opción era desviarse, rodear la zona por terreno desconocido. Eso significaba más tiempo, más peligro, más desgaste. Pero no había alternativa. El nuevo camino era brutal. Rocas afiladas, vegetación espinosa que arañaba la piel, pendientes traicioneras. En una de esas bajadas resbalé y caí con todo el peso sobre la rodilla. El dolor fue instantáneo, como una descarga eléctrica. Lucía me sujetó del brazo antes de que rodara más. Le dije que estaba bien
aunque la articulación palpitaba con cada latido. Quedarme atrás no era opción. Mis hijos dependían de que yo siguiera caminando. Cuando logramos esquivar el campamento, Javier intentó verificar nuestra posición. La pantalla del GPS parpadeaba de forma errática. Conectó una batería externa, pero el aparato seguía comportándose de manera extraña. Nos dijo que no nos preocupáramos, que conocía la zona, pero algo en su tono había cambiado. La seguridad de antes se había evaporado. Otra hora de caminata en silencio, cuando alguien señaló hacia la derecha. Una luz, tenue, flotante, a la distancia. Parecía provenir de alguna construcción, una casa tal vez, pero Javier negó de inmediato. Según sus mapas, en esa dirección no existía nada, ni un rancho, ni una torre, ni un tendido eléctrico, nada. Decidimos ignorarla y continuar, pero la luz no nos ignoró a nosotros. Sin importar hacia dónde giráramos, sin importar cuántos metros avanzáramos, ese resplandor se mantenía a la misma distancia exacta, como si estuviera pegado a nosotros con un hilo invisible. Lucía me apretó el brazo. «Eso no es normal», me dijo al oído. Su voz temblaba. Javier aceleró el ritmo. Casi corríamos entre las piedras y los arbustos secos. El grupo entero jadeaba, tropezaba, pero nadie quería quedarse atrás con esa cosa brillando en la periferia. Hasta que de pronto, como si alguien hubiera soplado una vela gigante, la luz se apagó. El alivio nos inundó como agua fresca. Respiramos. Seguimos adelante creyendo que lo peor había quedado atrás. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. El amanecer se acercaba y con él la promesa de orientación, de claridad, de salvación. Pero cuando la primera luz del sol bañó el paisaje, Javier se detuvo en seco. Su rostro se descompuso. Frente a nosotros había una formación rocosa que él juraba haber dejado atrás. Hacía más de 2 horas. Revisó el GPS, que por fin había vuelto a funcionar. Se le fue el color del rostro. Las coordenadas eran prácticamente idénticas a las de 3 horas antes. Habíamos caminado kilómetros. Habíamos sudado, sangrado, arrastrado los pies por terreno imposible. Y no nos habíamos movido. El GPS no mentía. Estábamos exactamente donde habíamos estado al inicio de la noche. El pánico estalló como una granada. Gritos, acusaciones, llanto. La gente exigía explicaciones que Javier no tenía. ¿Cómo era posible avanzar en línea recta y terminar en el mismo punto? El desierto se había doblado sobre sí mismo. El espacio se había retorcido como una serpiente mordiéndose la cola. Y entonces los vimos, siluetas en el horizonte, 7 u 8 figuras caminando hacia nosotros con lentitud de procesión funeraria. Alguien susurró que era la migra. Javier dijo que no. Los agentes usan vehículos. Nunca se acercan así, a pie, arrastrando los pasos como fantasmas. Eran personas, gente común, migrantes como nosotros. Cuando se acercaron lo suficiente, uno de ellos levantó la mano en señal de paz y preguntó si íbamos hacia el norte. Javier respondió con precaución que sí. El hombre asintió despacio. Ellos también intentaban llegar al norte. Llevaban días atrapados en ese lugar. No encontraban la salida. Días. La palabra cayó como una losa sobre todos nosotros. El grupo del desconocido lucía destrozado. Ropa hecha jirones, rostros hundidos, miradas perdidas. Una mujer entre ellos lloraba sin sonido repitiendo que no había manera de escapar, que llevaban caminando sin descanso y siempre regresaban al mismo sitio. Otro hombre contó que por las noches aparecía la luz, que cuando alguien se acercaba demasiado a ella, sentía una fuerza que jalaba, que atraía, como si la luz tuviera hambre. Su guía había partido 2 días antes, prometiendo buscar ayuda.
Nunca regresó. Javier tomó el mando de ambos grupos. Ahora éramos 18. Propuso una estrategia: caminar en una dirección fija, usando la brújula como ancla, sin desviarse por ningún motivo, sin importar lo que viéramos o escucháramos. Marchamos juntos con la desesperación como combustible. Al cabo de una hora, la luz reapareció. Javier ordenó que nadie volteara a mirarla, que siguiéramos adelante sin importar qué. Pero la luz se acercaba. Podías sentirla detrás de ti, como el aliento caliente de un animal enorme. Varios empezaron a rezar entre dientes. Yo tomé la mano de Lucía y apreté con toda mi fuerza. El calor que emanaba esa cosa era real, tangible, como pararse junto a una hoguera en medio de la nada. Javier gritaba que no nos detuviéramos. Casi corríamos ya, tropezando con piedras, cayendo y levantándonos sin parar. Y de golpe, como si cruzáramos una puerta invisible, la luz se extinguió. Seguimos avanzando con el terror todavía pegado a la piel, hasta que alguien lanzó un grito que esta vez no era de miedo, sino de esperanza. Una carretera de terracería se extendía frente a nosotros como una cicatriz en la tierra. Corrimos hacia ella. Javier verificó el GPS. Las coordenadas habían cambiado. Habíamos salido. Algunos cayeron de rodillas sollozando. Otros se abrazaban sin conocerse. Caminamos por esa terracería hasta que una camioneta apareció. Era el contacto de Javier. Subimos apretados, en silencio, con los ojos vacíos. El otro grupo fue transportado en un segundo vehículo. Nunca volví a saber de ellos. En la casa de seguridad de Phoenix pasé 3 días sin poder cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esa luz flotando en la oscuridad, acercándose, buscándonos. Lucía estaba ahí conmigo. Hablamos poco. Solo nos mirábamos con esa expresión que solo comparten quienes han visto lo inexplicable juntas. Nadie nos va a creer jamás, me dijo una tarde. Llegué a Los Ángeles. Empecé a limpiar casas. Ahorré centavo por centavo hasta reunir lo necesario para traer a mis hijos legalmente. Hoy tenemos una vida tranquila. Van a buenas escuelas. Tienen futuro. El sacrificio valió cada ampolla, cada lágrima, cada segundo de terror. Pero nunca les he dicho lo que pasó aquella noche. A veces pienso en el grupo que encontramos vagando, en su guía desaparecido. ¿Lograron todos salir? ¿O hay algunos todavía ahí, dando vueltas eternas bajo ese cielo indiferente, perseguidos por algo que no tiene nombre? El desierto entre México y Estados Unidos se traga vidas enteras sin masticar. Cada año desaparecen personas que nunca serán encontradas. Yo tuve la fortuna de escapar, pero cada vez que escucho noticias de migrantes perdidos en esa inmensidad, algo dentro de mí se congela, porque sé que hay un lugar ahí afuera, donde el espacio se enrosca sobre sí mismo, donde la distancia miente, y donde una luz sin origen espera con infinita paciencia. Continuamos con el segundo testimonio. Llevo 6 años metido en esto. Me llamo Omar, y mi trabajo consiste en guiar personas a través de la frontera entre Sonora y Arizona. Sé lo que la gente piensa de los coyotes, pero yo lo veo diferente. Para mí es darle la mano a familias que no tienen más opción. He cruzado a cientos de personas. Conozco cada sendero, cada ojo de agua, cada refugio natural. Después de tantos años, creía que el desierto ya no tenía secretos para mí. Hace 4 meses descubrí que estaba equivocado. Julio, el mes más cruel para cruzar. El calor convierte el aire en vidrio líquido y la arena en brasas. Pero es también cuando más gente se lanza, porque del otro lado hay trabajo esperando. Me asignaron 8 personas, 3 jóvenes, 2 mujeres, una pareja de edad avanzada y un muchacho solitario de 19 años.
Salimos al caer la noche desde un rancho abandonado cerca de Altar. Les repetí las mismas instrucciones de siempre. Silencio total. Mantenerse unidos. Beber agua cada hora, aunque el cuerpo no la pida, y obedecerme sin cuestionar. El desierto nocturno es un laberinto de peligros. No solo la patrulla. El terreno cambia sin aviso. Las serpientes cazan de noche. Y un paso en falso puede significar un tobillo roto en medio de la nada. Llevaba mi equipo completo. GPS, linternas, agua suficiente para el grupo. Las 2 primeras horas transcurrieron sin sobresaltos. Avanzábamos por rutas que conozco con los ojos cerrados, esquivando los puntos donde la migra acostumbra vigilar. El grupo respondía bien. La pareja mayor iba un poco rezagada, pero el esposo sostenía a su mujer con una ternura que daba fuerzas verlos. Revisaba el GPS cada 20 minutos, todo en orden, hasta que llegamos a una zona de roca, donde indiqué una pausa breve para hidratarse. Uno de los jóvenes me tocó el hombro y señaló hacia una colina cercana. Luces, 5 o 6 puntos luminosos moviéndose en paralelo a nuestra ruta. Podía ser otro grupo de migrantes. Podía ser la patrulla. Les dije que ajustaríamos el camino para alejarnos, pero mientras modificaba la ruta, algo me incomodó profundamente. Esas luces se movían con una coordinación antinatural, demasiado juntas, demasiado rápidas para gente cargando mochilas por roca suelta en plena oscuridad. Pasó media hora. Volteé a verificar. Las luces seguían ahí, más cerca, mucho más cerca. Apreté el paso sin alarmar al grupo demasiado. La pareja mayor empezó a quedarse atrás. Cada minuto que pasaba, las luces ganaban terreno. Y nada de aquello tenía lógica. Si fuera la migra, ya habrían lanzado los helicópteros. Si fueran otros migrantes, no tendrían razón para perseguirnos. Una de las mujeres me preguntó quiénes eran. Le dije la verdad. No lo sabía. En todos mis años haciendo esto, jamás había visto nada semejante. Alcanzamos una zona de vegetación densa, cactus enormes, arbustos espesos. Di la orden de escondernos. Todos se agacharon entre la maleza. Apagamos cualquier fuente de luz. Yo me aposté detrás de un saguaro gigante para observar. Lo que vi me heló hasta los huesos. Las luces llegaron al punto exacto donde habíamos estado minutos antes. Ahora podía distinguirlas con claridad. No eran linternas. El color era extraño, como azulado, enfermizo. Y lo más perturbador, no había nadie sosteniéndolas. Flotaban a 1,5 metros del suelo, moviéndose en formación, como si algo invisible las cargara, como si estuvieran buscando. El silencio era tan denso que podía escuchar cada respiración agitada del grupo. Las luces comenzaron a girar en círculos lentos, barriendo el área como un radar viviente. Una de ellas se desvió peligrosamente hacia donde nos ocultábamos. El muchacho de 19 años estaba agazapado cerca de mí. Vi su mano moverse hacia el bolsillo. Quise detenerlo, pero fue tarde. La pantalla de su celular se encendió por un instante, apenas un parpadeo, antes de que la apagara, pero fue suficiente. Las luces giraron todas al mismo tiempo en nuestra dirección y se lanzaron hacia nosotros. Grité que corrieran. No había tiempo para planes ni rutas. Corrimos entre los arbustos con las ramas desgarrándonos la ropa y la piel. Las luces venían detrás, emitiendo un zumbido espantoso, como electricidad viva mezclada con alas de insectos gigantes. Un sonido que te perforaba el cráneo y te erizaba hasta el último vello del cuerpo. Una de las mujeres cayó. Me devolví a levantarla y en ese instante una de las luces pasó directamente sobre nosotros. El calor fue brutal, como meter la cara en un horno. La mujer gritó. La jalé del brazo
y seguimos corriendo sin mirar arriba. No sé cuánto duró la persecución, tal vez 10 minutos que se estiraron como horas, hasta que las luces frenaron. Se agruparon en un punto detrás de nosotros, se elevaron verticalmente y se desvanecieron en el cielo como si las hubieran absorbido las estrellas. Nos desplomamos jadeando, llorando, temblando. Cuando revisé el GPS, estábamos kilómetros al este de donde debíamos estar. La carrera nos había desviado completamente. El aparato mostraba estática, inservible. El teléfono tampoco respondía. Estábamos perdidos. Usé las estrellas para encontrar el norte y caminamos 2 horas más, con el grupo al borde del colapso. Habíamos gastado más agua de la prevista y la energía se había evaporado con el pánico. Decidí que esperaríamos al amanecer, refugiados entre unas rocas. Nadie durmió. Todos vigilaban el horizonte, esperando que las luces regresaran. Con las primeras pinceladas del alba, reconocí una formación rocosa que había visto en cruces anteriores. Calculé 2 horas hasta el punto de recogida, pero estábamos en zona expuesta. Había que moverse rápido. El grupo lo entendió y marchamos con lo último que nos quedaba de fuerza. A mitad de camino, tuvimos que tirarnos al suelo cuando pasó un helicóptero de la patrulla. 20 minutos inmóviles contra la tierra caliente antes de poder continuar. Llegamos al punto de recogida cerca de las 8 de la mañana. Los vehículos esperaban con otros grupos que habían tomado rutas distintas. Subimos sin hablar. Durante todo el trayecto a la casa de seguridad, el silencio dentro de la camioneta era casi sólido, como si cada uno estuviera procesando algo que no sabía cómo nombrar. La pareja mayor se acercó antes de despedirnos. El hombre me tomó la mano y me agradeció haberlo sacado de ahí. Agregó que esas cosas, fueran lo que fueran, no pertenecían a este mundo. Fue mi último cruce. Inventé una excusa para mi contacto. Dije que tenía problemas familiares, pero la verdad es que no podía sacarme de la cabeza esas luces, ese zumbido enfermizo, la sensación de ser presa de algo que no comprendo. Otros guías me han contado historias parecidas, resplandores sin origen, voces que llaman por tu nombre en la oscuridad, sombras que caminan solas por la arena. Siempre pensé que eran delirios provocados por la deshidratación y el agotamiento. Ahora sé que hay algo habitando esas extensiones vacías, algo que quizás estuvo ahí desde antes de que existieran las fronteras, las alambradas, los muros, algo que no busca ser encontrado, o tal vez sí busca algo, solo que nosotros no podemos entender qué. Tercera historia. Jamás imaginé que una pregunta hecha en voz baja, en mitad de la nada, pudiera marcarme de por vida. Pero aquella madrugada comprendí que no todo lo que camina por el desierto tiene pulso, ni está vivo. Venía arrastrando semanas de hambre, de insomnio, de ese terror permanente que se instala en el pecho cuando cruzas territorio hostil sin documentos, sin guía, sin red de seguridad. Aún así, nada me preparó para lo que ocurrió. Me había separado de un grupo días antes. Las tensiones internas lo habían fracturado. Cada quien jalaba a su ritmo. Las discusiones se multiplicaban. Y al final decidí caminar solo un tramo. Lo hice con la confianza ingenua de que más adelante encontraría a otros caminantes. Ya había pasado antes. La madrugada me recibió con un frío que cortaba la respiración. Las dunas se extendían bajo una luna raquítica que apenas filtraba su luz entre nubes delgadas como gasas. El silencio era antinatural, demasiado completo, demasiado perfecto, como si el desierto entero contuviera el aliento. Llevaba horas sin cruzarme con nadie. La soledad prolongada hace cosas terribles con la mente. Empiezas
a inventar sonidos, a ver movimiento donde solo hay arena. Caminaba mirando mis propios pasos cuando algo rompió ese vacío. Pisadas, rápidas, ligeras, como alguien acercándose sin prisa, pero sin cautela. Pensé en un animal. Me detuve. Las pisadas se detuvieron exactamente al mismo tiempo. El instinto me gritó que no mirara. Aceleré el paso con los ojos fijos al frente. El aire se enfrió de golpe, tanto que cada inhalación era como tragar cristales. Y entonces, tan cerca que casi podía sentir el aliento en mi oído, escuché una voz de mujer, clara, nítida, como si brotara del aire mismo. «Disculpa, ¿voy bien para la ruta del norte?» Giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Ahí estaba, una mujer morena, cabello largo recogido en una coleta suelta, cargando una mochila ridículamente pequeña para alguien en medio de un cruce. Sus ojos estaban abiertos de par en par. No reflejaban miedo, no reflejaban nada, solo un vacío profundo y quieto, como pozos secos. No la había escuchado acercarse, no había visto su sombra, no había percibido su presencia. Simplemente apareció a mi lado como si hubiera brotado de la arena. Le dije que creía que sí, que la ruta iba por donde yo caminaba. Me pidió acompañarme unos minutos. Algo dentro de mí se resistía, pero ¿cómo abandonas a alguien solo en medio de ese infierno? Comenzamos a caminar juntos, pero ella no producía ningún sonido. Sus pies no crujían sobre la arena. Su respiración era imperceptible. Incluso su mochila, que debería rebotar contra su espalda con cada paso, colgaba inmóvil como si estuviera vacía, o como si ella no pesara nada. Intenté hablar para romper la tensión. Le pregunté de dónde venía. «Del sur», contestó sin especificar nada más. Le pregunté si viajaba sola. Dijo que sí. Le pregunté desde cuándo. Hubo un silencio tan largo y tan espeso que casi podía tocarlo, hasta que finalmente respondió con una voz que parecía venir de muy lejos, como un eco atrapado entre las dunas. Desde que me quedé atrás, un peso invisible me aplastó el pecho. Algo antiguo, algo primitivo en mi cerebro, me gritaba que cortara esa conversación, que me alejara, que corriera. Pero ya era tarde para eso. Me giré para mirarla bien. Quería ver si estaba herida, si necesitaba ayuda real, pero donde debía estar su cuerpo, solo había desierto, vacío, oscuridad, arena y silencio. No había huellas a mi lado. No había rastro de que alguien hubiera caminado conmigo los últimos minutos. Nada. Grité. Mi voz se ahogó en la inmensidad, sin devolver eco. Di un paso hacia donde ella debería estar, y algo me frenó. Un instinto visceral, primitivo, que me clavó los pies en la arena. «No sigas», decía cada célula de mi cuerpo. «No la busques». El resto de la madrugada fue una tortura. Cada crujido de arena era alguien acercándose. Cada sombra proyectada por la luna escuálida tenía forma humana. Sentía presencia a mi lado, como si alguien caminara exactamente a mi paso, respirando donde no había boca, pisando donde no había pies. Cuando el sol finalmente rasgó el horizonte y el cielo se encendió de naranja, vi a un grupo de migrantes descansando junto a unas rocas. Me arrastré hasta ellos con las piernas convertidas en arena. Uno me vio llegar y preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Después de un rato, les conté lo suficiente. Una mujer con mochila pequeña, cabello largo, una voz suave que preguntaba por la ruta del norte. Los del grupo se miraron con una expresión que me destrozó el estómago. No era sorpresa, era reconocimiento. Ellos también la habían visto, el día anterior, de pie junto a un cactus enorme, inmóvil, como si llevara siglos esperando. Le hablaron. No respondió. Cuando voltearon un segundo para llamar a un compañero, se desvaneció. Sin huellas, sin rastro, como si el desierto se la hubiera tragado.
Un hombre mayor del grupo me contó que existían historias sobre ella. Migrantes que la encontraban en los tramos más solitarios. Una mujer que supuestamente se quedó atrás hace años y nunca alcanzó la ruta del norte. Nadie sabía qué buscaba. Solo se sabía que nunca acompañaba a nadie más de unos minutos antes de desaparecer. Seguí con ese grupo el resto del camino. No quería volver a estar solo. Durante las noches siguientes, cuando parábamos a descansar, se escuchaban pasos rodeando el campamento. Lentos, constantes, pero nunca vimos a nadie. Desde aquella madrugada, cada vez que camino por un lugar oscuro, el miedo regresa como una oleada, porque sé que en cualquier momento podría escuchar esa voz a mi espalda, preguntando por la ruta del norte. Y no estoy seguro de que la próxima vez me deje marchar. Cuarta historia. Me llamo Rafael Murillo. Hace 4 años dejé Zacatecas con el alma partida y los bolsillos vacíos. Mi esposa cargaba a nuestro segundo hijo en la panza, y el taller mecánico donde trabajaba apenas daba para un plato de frijoles al día. Quedarse también es una forma de rendirse. Así que junté valor, besé a mi hija de 3 años, guardé su foto en el bolsillo interior de mi chamarra y me fui. El grupo salió desde un punto cercano a Ciudad Juárez. 9 personas unidas por la misma desesperación. 3 muchachos de Jalisco que bromeaban para esconder el nervio. Una pareja mayor de Guerrero que se sostenía mutuamente como si el mundo dependiera de no soltarse. Una mujer llamada Brenda, originaria de Sinaloa, con los ojos duros de quien ha visto demasiado. Un joven de 20 años, Eliseo, que masticaba sus uñas sin parar. Y yo, nuestro guía, era conocido como el Güero, delgado, bigote ralo, voz baja que inspiraba una confianza inexplicable. Cobraba más que otros, pero juraba conocer rutas donde ni los drones ni los sensores de calor llegaban. Partimos una noche sin luna. El Güero nos pidió caminar separados por varios metros para no dejar un rastro grupal visible. Nada de celulares, nada de ruido, y bajo ninguna circunstancia alejarse del grupo. El terreno era un campo minado de piedras filosas que destrozaban las suelas. A la primera hora ya sentía los pies arder, pero apreté los dientes y seguí. Cerca de las 2 de la madrugada, alcanzamos una zona que el Güero llamaba la plancha, un llano interminable, sin vegetación, cubierto de tierra compacta, donde cualquier movimiento se veía desde kilómetros. Nos advirtió que era el punto más peligroso y que debíamos cruzarlo sin detenernos. Todo marchaba según lo previsto, hasta que Brenda se quedó rígida. ¿Escucharon? Un silbido, largo, sostenido, como si el viento mismo estuviera cantando una nota imposible. Nos detuvimos a escuchar. No había nada visible, ni luces, ni animales, ni maquinaria. Solo ese sonido que parecía brotar de la tierra misma. El Güero hizo un gesto irritado y ordenó continuar, pero el silbido regresó, más definido, más cercano, como si algo invisible se aclarara la garganta a pocos metros de distancia. Seguimos caminando con la piel erizada hasta que Eliseo se detuvo señalando el suelo. Huellas, una hilera perfecta de pisadas frescas, marcadas con nitidez, como si alguien hubiera pasado corriendo minutos antes. Pero no había nadie. La planicie se extendía vacía hasta donde alcanzaba la vista. El Güero dijo que la arena jugaba trucos, que no les hiciéramos caso, pero conforme avanzábamos, las huellas se multiplicaban. Docenas, cientos, de todos los tamaños, todas en la misma dirección, todas recientes, como si un ejército fantasma hubiera atravesado corriendo ese llano momentos antes de nuestra llegada. Huellas de gente que huía de algo. El silbido volvió, esta vez detrás de nosotros, y después de él,
Algo peor. Pasos, rápidos, múltiples, que no pertenecían a nadie del grupo. El güero nos apuró sin gritar, pero con una urgencia que cortaba el aire. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Los pasos se acercaban. Eran muchos, como si una multitud invisible corriera a nuestras espaldas. Volteé. No había nada, solo la planicie oscura y vacía, extendiéndose hacia el infinito. Llegamos a una zona con arbustos secos donde el güero indicó una pausa. Nadie se sentó. Nadie quería soltar la adrenalina, que era lo único manteniéndonos en pie. Eliseo fue el primero en romper el silencio. Juró que alguien venía detrás, que escuchó respiraciones. La pareja de Guerrero temblaba como si estuvieran en una cámara frigorífica. Brenda no dejaba de mirar sobre su hombro. Le pregunté al güero directamente qué estaba pasando. Negó saber algo, pero su voz se quebró. Lo noté. Todos lo notamos. Retomamos la marcha, y la sensación de ser observados se intensificó hasta volverse física. Como si cientos de pupilas invisibles nos siguieran desde cada sombra, desde cada arbusto, desde cada ondulación del terreno. El silbido aparecía y desaparecía a intervalos irregulares, tan cerca que parecía sonar dentro de nuestras propias cabezas. Cerca del amanecer, la mujer de Guerrero gritó señalando la distancia. Entre la bruma del alba, borrosas como manchas de tinta en papel húmedo, se distinguían sombras, no personas, sombras, figuras encorvadas que caminaban en absoluto silencio, todas en la misma dirección. Eran incontables. El güero palideció, hasta parecer un cadáver. No se acerquen, no las miren directo, solo caminen. Pero una de las sombras se desprendió del grupo y avanzó hacia nosotros. Se movía como si caminara, pero no producía sonido. No levantaba polvo. Sus pies, si es que tenía pies, no tocaban el suelo. Flotaba centímetros por encima de la arena, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Brenda rompió en llanto. Eliseo retrocedió tropezando con sus propios pies, gritando. La sombra se acercó más, y por un instante fugaz pude ver su contorno con terrible claridad. Era la forma de un ser humano adulto, pero hecha de oscuridad pura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor en vez de reflejarla. Donde debería haber un rostro solo, había un vacío que dolía mirar, y entonces se esfumó, sin transición, sin movimiento. Un segundo estaba ahí, y al siguiente no existía, como si nunca hubiera estado. Nadie gritó. Teníamos la garganta sellada de puro terror. El güero nos empujó hacia adelante, repitiendo como un mantra, algo que sonaba a regla aprendida hace mucho tiempo. No los miren fijo, y no podrán tocarlos. Lo repetía como si su vida dependiera de ello. Quizás así era. A media mañana encontramos un campamento abandonado. Mochilas rotas, ropa esparcida, restos de una fogata muerta, pero ningún cuerpo, como si sus ocupantes hubieran salido corriendo en plena noche y jamás hubieran regresado. El güero revisó unas identificaciones entre la tierra y tragó saliva con dificultad. Pertenecían a un grupo que había cruzado 2 semanas antes. Conocía a su guía. Nadie preguntó nada más. La respuesta estaba escrita en cada objeto abandonado. Caminamos sin parar durante horas bordeando un cañón. Las sombras seguían apareciendo a lo lejos. Algunas se detenían y nos observaban desde la distancia. Otras marchaban en nuestra misma dirección como si intentaran alcanzarnos. Ese día comprendí que el desierto guarda algo más que huesos y recuerdos. Guarda lo que queda de quienes nunca lograron salir. Llegamos al borde de una meseta y el güero exhaló como si hubiera contenido el aire durante horas. Solo faltaba bajar, cruzar un arroyo seco y seguir hasta el punto de recogida.
Pero el lecho del arroyo nos esperaba con una imagen que nos destrozó los nervios. Miles de huellas humanas impresas en el barro endurecido, superpuestas frescas de todos los tamaños, como si cada persona que hubiera intentado cruzar en los últimos años hubiera pasado por ese punto exacto al mismo tiempo. Brenda se desplomó llorando. Dijo que no quería bajar, que no podía más. El güero la levantó casi a la fuerza y dijo algo que nos perforó el alma. Arriba es peor. Ellos no bajan de día, pero cuando cae la noche, suben. Descendimos uno por uno. El barro seco crujía bajo nuestros zapatos como huesos viejos. El silencio era tan denso que tenía textura, peso, forma. Eliseo se detuvo señalando una marca que no era una huella. Era un surco de arrastre, como si algo hubiera sido jalado hacia las profundidades de la tierra misma. Aceleramos sin discutir. Si ese arroyo escondía algo, no queríamos descubrirlo. Salimos del otro lado justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El silbido regresó, más cercano que nunca, como si pronunciara nuestros nombres en un idioma anterior al lenguaje. El güero gritó que corriéramos. Corrí sin saber de dónde sacaba fuerzas. A nuestras espaldas resonaban pasos, muchos, rápidos, como un ejército invisible lanzándose en persecución. Pero nadie volteó, nadie se atrevió. Cuando la luz de la camioneta de recogida apareció en la distancia, todos caímos al suelo, llorando, riendo, temblando como hojas en tormenta. El güero fue el último en subir. Se quedó mirando hacia el desierto durante varios segundos con una expresión que nunca voy a poder olvidar. Ojalá algún día los dejen ir, murmuró hacia la oscuridad. Nadie le preguntó a quién se refería. En Houston encontré trabajo en la construcción. Mi esposa y mis hijos están conmigo. Tenemos una vida sencilla pero segura. A veces sonrío pensando que lo logré, pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese silbido arrastrándose entre mis sueños como una serpiente hecha de aire, y me pregunto si esas sombras, esas figuras que marchaban en silencio por un camino sin fin, alguna vez fueron como nosotros, migrantes buscando vida en un desierto que guarda lo que nadie quiere ver, o si siguen ahí, caminando detrás de nosotros, esperando el día en que regresemos al lugar donde ellos quedaron atrapados para siempre. Última historia. Mi nombre es Héctor Maldonado. Soy de Zacatecas y hace 4 años intenté cruzar por una ruta que me prometieron era más segura que el desierto. Ya me habían deportado 2 veces. La tercera vez quise probar algo diferente, algo que resultó ser infinitamente peor. El coyote se hacía llamar el Rulas, flaco, mirada nerviosa, manos que no paraban de moverse. Decía conocer rutas subterráneas que habían servido décadas atrás para transportar mercancía. No especificó qué tipo de mercancía. No necesitaba hacerlo. El grupo era pequeño. 6 almas. Mateo, un joven de Chiapas que apenas cumplía 20 años y sonreía demasiado para alguien a punto de meterse bajo tierra. Doña Amalia, una señora de Guerrero que buscaba reencontrarse con su hija al otro lado. Lidia y Ramón, una pareja de Sinaloa que se hablaba en susurros como si el mundo entero los estuviera escuchando. Y un hombre taciturno al que todos llamaban el Jarocho, cuyo verdadero origen nunca quedó claro. Caminamos 2 noches completas por caminos de terracería, hasta que el Rulas anunció que habíamos llegado. Yo esperaba un túnel amplio, algo como lo que muestran en las noticias. Lo que encontré fue una abertura miserable escondida entre arbustos secos y piedras, cubierta por una lámina oxidada y cerrada con un candado viejo que el Rulas cortó de un solo movimiento. Nos ordenó apagar los celulares. Dijo que el tramo subterráneo
Tomaría 2 o 3 horas, que estaría húmedo, que olería mal, pero que era seguro. Si hubiera sabido lo que nos esperaba bajo esa tierra, habría caminado 100 veces por el desierto más cruel antes que bajar un solo escalón. Al principio, el túnel era amplio, muros de concreto agrietado cubiertos de marcas de pintura antigua. El aire era un muro de humedad y hedor que se pegaba a la piel y al fondo de la garganta. Caminábamos en fila india con las linternas que el Rulas nos había repartido, pequeñas, débiles, apenas suficientes para ver 2 metros adelante. A los pocos minutos el espacio empezó a encogerse. La temperatura descendió de golpe. Gotas de agua caían del techo con un ritmo irregular que parecía el tic-tac de un reloj enfermo. Un nudo se me formó en el estómago y ya no se fue. Media hora después, el túnel cambió por completo. El concreto desapareció. Las paredes eran tierra viva, excavada con prisa, con desesperación quizás. El techo bajó tanto que teníamos que caminar doblados, con la espalda rozando la superficie húmeda. «Esto es nuevo», murmuró el Rulas. Esas 2 palabras cayeron sobre el grupo como una sentencia. Los pasadizos se estrechaban con cada metro. El olor se intensificaba. Era humedad mezclada con algo orgánico, algo que se pudría lentamente en la oscuridad, algo que llevaba mucho tiempo muriendo sin terminar de morir. Entonces lo escuchamos. Un sonido que todavía hoy me cuesta poner en palabras. Un raspado lento, repetitivo, como tela gruesa arrastrándose sobre tierra compacta. Algo se movía cerca de nosotros, pero se movía con una lentitud deliberada, calculada, como si tuviera toda la eternidad para alcanzarnos. Mateo susurró si los demás lo habían escuchado. Nadie contestó. No hacía falta. El silencio confirmaba que todos lo habíamos percibido. El Rulas dijo que seguramente era un animal, un tlacuache, un perro callejero que se había metido. Pero la linterna en su mano temblaba como una hoja atrapada en un ventarrón. Llegamos a una intersección donde el túnel se dividía en 3 bocas oscuras. El Rulas frunció el ceño con una expresión que me congeló la sangre. Esto no estaba así, dijo. Eligió la izquierda. 20 minutos después, el hedor se volvió insoportable. Las paredes empezaron a mostrar manchas oscuras que al principio parecían humedad. Mateo acercó su linterna. No era humedad, eran rasguños, profundos, frenéticos, grabados en la tierra con garras o uñas, o algo que no quiero imaginar. Alguien o algo había arañado esas paredes durante mucho, mucho tiempo. Lidia dijo temblando que teníamos que regresar, pero cuando miramos hacia atrás, el pasadizo por el que habíamos venido ya no existía. Un bloque de tierra compacta bloqueaba el camino, como si una mano gigante hubiera cerrado una puerta detrás de nosotros. El Rulas golpeó la pared con los puños. La tierra no cedió. Ese derrumbe no era natural. Todos lo pensamos, aunque nadie lo dijo. Solo quedaba avanzar. Cada paso hacia adelante pesaba como plomo. El sonido de arrastre había cesado, pero su ausencia era peor que su presencia. El pasillo se angostaba hasta el punto en que doña Amalia empezó a llorar, diciendo que no podía respirar, que las paredes la aplastaban. Fue entonces cuando encontramos la prueba de que otros habían estado atrapados en ese lugar antes que nosotros. Una mochila vieja desmoronándose en el suelo, cubierta de una capa gruesa de tierra seca. Adentro, una cartera vacía, una Biblia diminuta con las páginas pegadas por la humedad y un pasaporte mexicano a nombre de un tal Alejandro Rojas, de Sonora. La foto mostraba a un hombre joven, 30 años quizás, con la sonrisa de alguien que aún creía que llegaría al otro lado. Ramón observó el pasaporte y dijo que eso debía tener años ahí.
y en el instante exacto en que su voz se apagó, el sonido regresó. Ese arrastre, esa fricción húmeda contra la tierra, pero esta vez no venía de atrás, venía de arriba. Levantamos las linternas hacia el techo. Lo que vimos cortó la respiración de todos al mismo tiempo. Marcas de garras cubrían cada centímetro de la superficie sobre nuestras cabezas, como si algo se desplazara entre las capas de tierra, siguiéndonos desde arriba, escuchando nuestros pasos, rastreándonos como un depredador paciente que sabe que su presa no tiene a dónde correr. No era un animal. Ningún animal se mueve así. Eso nos estaba buscando. El Rulas gritó que corriéramos. Nos lanzamos hacia adelante casi a ciegas, chocando unos con otros, tirando mochilas, arrastrando los pies dentro de un espacio que apenas nos dejaba pasar. El sonido nos seguía por encima, fiel como una sombra, como si el techo pudiera romperse en cualquier momento y dejarnos cara a cara con lo que habitaba entre la tierra. Llegamos a una cámara más amplia, una especie de habitación subterránea, donde el aire era un poco menos sofocante. Lo que encontramos ahí me persigue cada noche desde entonces. Un campamento improvisado, sacos viejos apilados contra las paredes, latas oxidadas esparcidas por el suelo, manchas de hollín en el techo. Pero lo peor eran las marcas en las paredes, líneas verticales agrupadas de 5 en 5, docenas, cientos. Alguien había llevado la cuenta de algo durante mucho tiempo, días, o víctimas. No sé qué resulta más espantoso. En el centro de la cámara había un agujero irregular en el suelo, como si la tierra hubiera sido empujada desde abajo. Y el olor, ese olor insoportable que nos había acompañado todo el camino, nacía de ese agujero. Subía desde la profundidad como el aliento de algo que duerme con un ojo abierto. El jarocho habló por primera vez con firmeza absoluta. Dijo que teníamos que salir. Ahora, había un solo túnel que partía de esa cámara, y antes de que pudiéramos entrar, un crujido sonó sobre nuestras cabezas. Lento, pesado, como si algo enormemente grande se partiera centímetro a centímetro. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque así era. El tiempo se deshizo. No sé si pasaron minutos u horas. Solo sé que en algún momento vi luz natural filtrándose al fondo del túnel. No la buscábamos. Simplemente estaba ahí, esperándonos como una promesa. Cuando salimos, el aire fresco me quemó los pulmones como fuego limpio. Estábamos en algún punto del monte, lejos de todo, cubiertos de tierra, jadeando, llorando, los que quedábamos, porque doña Amalia no estaba. En algún momento de la carrera se había desvanecido. Nadie vio cuándo, nadie escuchó nada. Simplemente dejó de existir entre nosotros, tragada por la oscuridad subterránea. El Rulas quiso regresar. Mateo lo detuvo agarrándolo del brazo con lágrimas corriendo por sus mejillas cubiertas de tierra. «Si entras de nuevo, no sales», le dijo, y todos supimos que tenía razón. Tardamos horas en encontrar una carretera. Un camionero nos recogió y nos llevó a un pueblo del otro lado. Nunca volví a ver al Rulas. El jarocho se esfumó sin despedirse, igual que había vivido, en silencio. Lidia y Ramón llegaron a casa de un pariente en Tucson. Mateo y yo trabajamos juntos un tiempo en lo que fuera. Luego le perdí la pista. Hoy vivo en Nevada. Tengo papeles. Trabajo en construcción. A veces, cuando hundo las manos en la tierra para preparar cimientos, la piel se me eriza sin control. Me da pavor encontrar una marca, un rasguño, algo que me diga que aquello que habitaba bajo la tierra no se quedó allá abajo. Nunca supe qué era lo que se arrastraba sobre nosotros en ese túnel. Nunca supe quién construyó ese campamento ni cuántas personas
entraron a esos pasadizos sin encontrar la salida. Pero a veces, cuando el sueño me vence, escucho un raspado suave, lentísimo, como tierra que se abre desde adentro, y despierto empapado en sudor frío, con la certeza de que algo, en algún lugar bajo el suelo, todavía está buscando. Gracias por llegar hasta aquí. Estos fueron los testimonios de esta noche. Si te estremecieron tanto como a mí, suscríbete a Sombras en el Espejo Roto, deja tu like y cuéntame cuál historia te quitó el sueño. Nos vemos pronto.